Hola, hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos, me encanta estar acá con ustedes, qué privilegio tener la posibilidad hoy de conectarme nuevamente para traer un tema de muchísimo interés y de muchísima importancia. Aquí estamos en este nuevo live, en este nuevo espacio y hoy tenemos una invitada súper especial. Vamos a hablar justamente de un tema que a todos nos toca de alguna manera y si no nos toca a nosotros, pues tal vez nos toca a las personas cercanas a nosotros, que es importantísimo podamos empezar a mirar incluso este tema desde una perspectiva y una óptica diferente. ¿A qué me refiero? Justamente el tema del cual vamos a hablar hoy es un tema que tal vez no tiene la mejor fama. De hecho, le hemos dado una muy mala fama, le hemos dado una connotación muy negativa. ¿Cuál es ese tema? La enfermedad. La enfermedad, por supuesto, no es algo que nadie quiera y el estado natural del cuerpo es estar sano. El punto es, ven, ¿y por qué entonces nos enfermamos tanto? ¿Por qué? Bueno, pues hay muchos factores, hay muchas variables, no voy a entrar en eso porque tampoco es mi tema, pero hay un tema también psicosomático que incluso puede suceder y que puede representarse en enfermedades físicas en nuestro cuerpo. Y el punto es el siguiente, así como decía Facundo Cabral con respecto a un audio que quiero citar, él nos decía, la enfermedad tiene dos propósitos, viene para dos cosas, o te mata o te despierta. Y precisamente este es un live en el que quiero que justamente miremos esta segunda opción y que podamos resignificar incluso lo que hemos creído nosotros mismos de lo que es la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad la hemos visto como muerte, como dolor, como sufrimiento, como quiebre. Y sí, es cierto, la enfermedad llega, un accidente llega y nadie lo quiere. Y por supuesto duele, por supuesto genera quiebres, por supuesto nos mueve el piso. Pero una cosa es que nos duela y otra cosa es quedarnos en ese dolor, otra cosa es morirnos incluso en ese dolor. Por lo tanto, hoy quise tener la oportunidad de hablar con una persona que quiero mucho, que respeto y que respeto también su proceso de transformación y de sanidad. ¿Por qué? Porque hoy nuestra invitada es Julie Bastidas, es una psicóloga y es una mentora que también ha tenido, digamos que el atrevimiento y la valentía de pasar su propio proceso desde un lugar muy intencionado, de mirar un proceso de enfermedad muy doloroso, muy fuerte y no solamente ha podido ver todos sus procesos desde el mismo duelo, desde el enojo, desde la frustración, desde el dolor físico, sino que también ha pasado toda esta transición de sanar, de empezar a aliviar ese dolor físico desde un lugar también de mayor conciencia mental y emocional. Y ya en este momento Julie se encuentra con nosotros, así que vamos a darle la bienvenida porque prefiero que sea ella justamente quien nos dé esa introducción de qué fue lo que ella vivió y cómo ha sido también ese proceso de sanidad y de transformación, tanto así que hoy desde su lugar ella también puede ayudar a muchas personas que en este momento están pasando por lo mismo. Así que bueno, vamos a darle acá la... Mientras tanto, me alegra mucho verlos a todos ustedes acá conectándose. Gracias por estar acá. Una nueva noche, un nuevo live y un nuevo momento de conexión con ustedes. Mi Julie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo, Caro, y un ¿Cómo saludo a estás? todas las personas que se conectan. Gracias. Gracias a ti por invitar por aceptar esta invitación, por estar en este momento acá con nosotros. Y déjame ver, cuadramos acá la cámara, porfa. Dale. ¿Ahí me ves bien? ¿Me escuchas bien todo? Sí, todo está perfecto. Bueno, bueno, yo estoy encantada porque ayer tuve la oportunidad de escuchar un live tuyo con el doctor, recuérdame el nombre, Renzo, Renzo Nervi. con Renson, y hablaste justamente de un tema de la enfermedad muy a nivel técnico. Pero si quieres, antes de que empecemos y entremos en el tema, pues me gustaría, porfa, tú nos pudieras hablar desde tu perspectiva. ¿Qué fue lo que viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Por qué etapas pasaste? Porque no, en este momento entiendo que ya estás mucho más tranquila, mental, emocional y físicamente, pero no siempre fue Así. así. Entonces,
cuál ha sido tal vez todo el proceso desde el principio hasta hoy para que empecemos a tocar justamente los 5 aprendizajes o los 5 aprendizajes inesperados que esta enfermedad ha dejado en ti. Perfecto. Bueno, Caro, digamos que es un tema bastante complejo y largo, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo. En el año 2019, terminando el 2019, empiezo a tener unos síntomas muy fuertes en relación con mi sistema urinario, específicamente en mi vejiga. Realmente empecé con un tema de frecuencia urinaria. Ese fue el síntoma inicial. Para cualquier mujer que haya pasado por este tipo de síntomas, pues es bastante incómodo, ¿no? Es muy parecido a una cistitis y de alguna u otra forma creo que todas las mujeres hemos pasado por ese episodio, pero en mi caso sucedió algo y es que esto no paró. No paró con un antibiótico, no paró con absolutamente nada médico y empiezo un proceso de ir médico tras médico hasta lograr un diagnóstico, que es lo que uno busca, ¿no? Como, oye, explíqueme qué me pasa, porque realmente no entiendo lo que está pasando con mi cuerpo. Entonces eso debe tener algún nombre, ¿sí? El nombre del diagnóstico. Bien, más o menos 4 meses después es cuando ya me empiezan a hacer unos exámenes mucho más especializados y nada, el diagnóstico es síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial. La verdad es una enfermedad súper rara, nunca yo la había escuchado en mi vida y muchas personas cuando les cuento algo me dicen, no, pero ¿eso qué es? Y efectivamente es una cistitis y unos síntomas urinarios muy fuertes donde no te encuentran infección alguna, no hay infección, ¿sí? Entonces todo empieza a ser como, bueno, ¿y esto entonces de qué se trata? ¿Qué lo causó? No hay una infección, no tienes bacterias, no hay nada que lo provoque, que se explique biológicamente. Entonces es cuando los médicos, los especialistas empiezan a decirme, oye, esto tiene que ver con algo psicosomático. Yo como psicóloga preguntarte algo ahí y perdóname te interrumpo, pero antes de que se nos pase, y es justamente ese momento en el que tú empiezas a tener una cantidad de síntomas, porque las personas que van a estar acá conectadas puede que no tengan justamente el mismo diagnóstico tuyo, sino enfermedades de muchas cosas puede ser, incluso accidentes, pero son estas circunstancias de vida que les mueven el piso, que les cambian las cartas y que sí, de un momento a otro le cambian a uno la rutina de vida, los hábitos, la normalidad, se vuelve otra cosa diferente. Y quisiera preguntarte justamente a nivel psicosomático, cuando tú empezaste a mirar esa parte en ti, tú dijiste, wow, de pronto, o de qué manera yo soy responsable incluso de este dolor en mí, de qué manera yo contribuí para esto a nivel mental y a nivel emocional. ¿Lo viste en algún momento? Perdóname un segundo. Ahorita silencio, por favor. Es que tengo a mi hijo acá, qué pena. Sí, claro. Claro, sí, Juanpa, tú lo conoces. Bueno, la parte de psicosomático, cuando hablo de lo psicosomático, precisamente se asocia a eso que tú estás diciendo, Carito. Y es el tema mental y emocional que se une a toda la manifestación física de la enfermedad, ¿sí? Cuando a mí me dicen esa palabra psicosomático, y para alguna persona que lo haya escuchado dentro de sus diagnósticos, es realmente impactante cuando te dicen que todo está en tu mente, que no hay ninguna explicación física, que todo está en tu mente. Entonces tú empiezas a pensar, bueno, me estoy volviendo loca, algo está pasando porque realmente estoy sintiendo una molestia física muy fuerte, empiezo a perder mi calidad de vida, ya no puedo volver a mi trabajo. Y como tú dices, esta experiencia me tocó a mí, pero hay muchas otras experiencias físicas que también te limitan, ¿no? Y empiezo a asociar esto, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y hay una palabra que sale ahí muy fuerte, que es el tema de la ansiedad, ¿sí? Cuando empiezo a revisar esto, yo para ese momento que tenía los síntomas, precisamente ya había muchos cambios en mi vida,
me tocó dejar de ir al trabajo, estaba empezando pandemia, tenía todo el miedo del mundo porque no sabía qué tenía. Entonces, con todo esto, los síntomas aumentaron, ¿sí? Aumentaron, se desbordaron totalmente. Pero mira esto, donde tenemos una enfermedad resultante que te dice un médico, hey, esto en su mayoría es un tema psicosomático, y como tú dices, a uno le dicen, hey, tu enfermedad, lo que tú estás sintiendo, es algo que tú misma estás creando con tu tal vez ausencia de responsabilidad mental y emocional sobre ti misma, pues uno queda loco. Exacto, Y exacto, porque entonces empiezas tú a pensar que hay algo que hiciste mal, ¿sí? Empieza también a asociarse un sentimiento de culpa. Hay algo que yo hice que generó esto que me está pasando, ¿sí? Pero entonces no, en ese momento no desde la responsabilidad, es desde la culpa. Algo desde hice el mal, miedo. algo pensé mal, me comporté mal, incluso en mi caso era así, no estoy haciendo las cosas bien, estoy de pronto haciéndole daño a una persona, esto me lo merezco porque soy una persona mala, ¿sí? Así literalmente. O ya viene también el tema espiritual y desde la creencia particular hablar de un Dios también castigador, un Dios que entonces me está mirando y me está juzgando y me mandó esto para que yo me arrepintiera de mis pecados, literalmente era así, ¿sí? La desesperación de no encontrar una solución me llevó a pensar todo eso que te estoy planteando. Y Y eso por es lo que supuesto, generó. a la ansiedad, al miedo, a la angustia, total. Exacto. En alguno de los momentos precisamente de mi proceso, en algún momento yo fui a un hospital, ¿cierto? Y uno de los médicos me mencionaba que no podía hacer nada por mí. Ese día me dijo, no te puedo Wow. hacer nada, ¿sí? La verdad, yo iba con la esperanza de que, no sé, me pusieran algo, un calmante. Llevaba 10 días sin dormir, era muy fuerte. Y él me dijo una frase y me dijo, tú no vas a volver a ser la misma persona. Porque ese día yo le dije, es que todo Wow. lo que ves aquí, tan destrozado, porque yo iba destrozada, toda, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Eh, y yo le dije, es que lo que ves aquí ya no es la misma Julie que era antes. Entonces cuando él me dice, no vas a volver a ser la misma, yo dije, ¿a qué se refiere? No me dijo nada más. Pero esas palabras tan sencillas realmente resonaron mucho en mí. Cuando yo volví ese día del hospital, sin una solución física, volví con el mismo dolor, con la misma intensidad de síntomas, con todo el drama, ¿cierto? Físico, mental, familiar, además, porque tenía a mi hijo acá esperándome. Y obviamente la respuesta fue mía, de mi parte, fue o hago algo ya, ¿sí? Y cambio esto y le doy una vuelta a esto, o me hundo en el abismo de lo que esto representa. O sea, ese día tomé una decisión, ¿sí? Tremendo, tremendo lo que tú dices, porque está asociado un poquito a lo que yo les mencionaba al principio, y es, hay una frase de Facundo Cabral que me encanta, y él dice, por ejemplo, sobre el cáncer, dice, el cáncer llega o a matarte o a despertarte, Exacto, pero las alguna de dos. las dos. Y lo que ese doctor te dijo viene a ser el tema de tú no vas a volver a ser la misma después de esto, y esto aplica no solo para tu diagnóstico, sino para cualquier enfermedad o cualquier accidente que podamos vivir, porque cualquiera de nosotros está a riesgo en cualquier instante de que su vida cambie. Y sabes una cosa, viendo ese punto o ese comentario que el médico te dice donde Julie no vas a volver a ser la misma, quisiera que le diéramos inicio justamente a esos 5 aprendizajes por los cuales literalmente ya no eres la misma. Bueno, efectivamente, esto me hace relacionarlo y quisiera empezar así con un libro que estoy leyendo, que es el tema, el libro El plan del alma, de Robin Schwartz.
Este libro realmente me ha hecho comprender lo que estás diciendo, ¿sí? Porque son desafíos. Es la enfermedad, es un accidente, es una discapacidad, es cualquier cosa que se te presente en la vida y ahí habla precisamente de que esto, digamos la enfermedad física, que es de lo que estamos hablando hoy, es como la manifestación de algo que primero pasa en tu cuerpo mental, emocional, ¿sí? Es decir, el cuerpo es el último que recepciona lo que está pasando en tu campo energético, ¿sí? Entonces esto me llevó precisamente a hacer una revisión de qué es lo que yo generé en todo mi campo que me hizo manifestar estos síntomas, ¿sí? Porque uno comienza obviamente con el afán de que alguien lo cure. Uno quiere buscar una cura. Si aquí me están escuchando chicas que tengan enfermedades crónicas, ¿sí? Porque esto es catalogado como una enfermedad crónica, uno quiere que alguien le diga, te vas a curar mañana. Ten esta pastillita que ya, así se te quita. Pues mentira. Tú puedes buscar todos los remedios del mundo y puedes empezar a sentir alivio con alguno de esos medicamentos. Pero si tú no vas a la raíz del asunto, puede que el dolor desaparezca, el síntoma disminuya. Pero en muchas de estas enfermedades vuelve a manifestarse. Y esto es porque hay una lección que aprender, ¿cierto? Y en ese sentido, uno de esos primeros aprendizajes, Caro, fue el tema de encontrarme a mí misma. Yo estaba ausente de mi vida, no sabía quién era, pensaba que sabía quién era. Yo había creado un personaje de una Julie, supuestamente, que encajaba en una sociedad, que cumplía expectativas de ser madre, de ser mujer, de ser incluso novia, esposa, que cumplía unas expectativas de lo que debía ser a mis 36 años, ¿sí? Eso se me derrumbó totalmente porque perdí a mi pareja, efectivamente. No podía ir a mi trabajo, no podía desenvolverme, ni siquiera podía salir a la calle. O sea, la enfermedad es tan limitante y tienes que estar, o sea, llegué a estar en un baño sentada en un minuto hasta 5 veces. Iba, venía, porque tu vejiga está todo el tiempo presionándote en que tienes orina adentro y te puede llevar a un punto de desesperación y de locura. Entonces, tanto fue la limitación que entonces el primer aprendizaje es ese, cómo empecé a estar presente conmigo. La enfermedad es un llamado a estar presente. Yo no estaba presente, yo estaba muy ocupada afuera, mirando qué tenía que hacer afuera de mí, ¿sí? Para cumplir esos roles sociales. Entonces, cuando yo vuelvo a mirar a mí, me llevé una gran sorpresa porque no me conocía, no sabía quién era, ¿sí? Y era volver a presentarme literalmente y decirme, Julie, ¿cómo estás? ¿Realmente quién eres? ¿Sí? Entonces, el volver al presente fue la primera lección. Yo estaba muy en el pasado o muy en el futuro. Cuando estamos en el pasado creamos ansiedad. Cuando estamos en el futuro, perdón, depresión. Cuando estamos en el futuro creamos ansiedad. Y esas eran mis dos características. Yo viví mi vida literalmente desde que tengo memoria entre estas dos emociones, ¿sí? Entonces, ahora era volver acá, volver a mí, volver a mi corazón, volver a sintonizar con lo que realmente me gusta, empezarme a regalar calma, que era algo que yo no tenía, ¿sí? Entonces, este tema de la pandemia fue por partida doble, porque además de la exigencia que implicaba todo el mundo estar en sus casas, no poder salir, no tener contacto con tu mundo, a mí me estaba viniendo todo en partida doble porque además asumía un conflicto físico y eso generó que empezara realmente a tener espacios conmigo que nunca había tenido, ¿sí? Estaba demasiado ocupada. Impresionante porque en tu caso pasaste 36 años, tal vez, como dices, con los focos afuera. En mi pasado, en mi presente, en mis roles, en ser mamá, en ser trabajadora, en ser esposa, en ser
hija, en todo lo de afuera, y basado en eso, yo estructuré un personaje para que pudiera lidiar con todo eso. El punto, Exacto. el punto lindísimo, lindísimo, atesorable que veo acá es que una enfermedad que a la cual hemos dado tan mala fama y tan mala connotación, donde tenemos asociada enfermedad con muerte, enfermedad con miedo, enfermedad con caos, realmente viene a, sí, a quebrar, sí, quiebra muchas cosas, pero a la vez llega a sanar incluso toda esa cantidad de capas de lo que yo creí que debía haber sido en mi vida. Entonces, tal vez fue el cuerpo acumulando y acumulando y acumulando tanto que llegó un punto de explosión y de implosión. Entonces, ¿Sí? llega o sea, o el punto que quisiera resaltar de lo que dices en este primer punto es la identidad empieza a recuperarse. Empezamos nuevamente a darnos la oportunidad de mucho gusto, Carolina, mucho gusto, Julie, mucho gusto, Patti, etcétera. Exacto, Es exacto. un tema de tocar la Fue un identidad. reencuentro, efectivamente, exacto. Es un reencuentro muriendo primero al personaje que crecer. Tuve que Impresionante. destruir absolutamente todo. Me dejé desmoronar todo, mis creencias, mi físico, ¿sí? Mis relaciones, mis vínculos, Acá hay todo, una pregunta absolutamente. que te quieren hacer, Patti León. Dice, ¿quién se ocupaba de ti y de tu hijo en esos momentos en los que no podías tú hacerte cargo de ti misma? Claro, aquí resalto la belleza de la presencia de mi madre. Ella siempre ha estado conmigo y la presencia de ella siempre fue un regalo, siempre ha sido un regalo. Mi madre, mi madre fue quien me sostuvo, quien estuvo conmigo y bueno, si hay alguien a quien agradecerle algo en la vida es a ella, definitivamente. Súper. Como Sí. punto número dos, ¿qué aprendizaje tuviste tú en tu proceso? Bueno, pasar de la sensación de miedo, que es lo que estábamos hablando hace un momento cuando asociamos enfermedad a miedo, Sí. conectarme con otra vibración más alta, que es el tema del amor. Este tema de la vibración, cuando hablo de vibración, hablo de lo que tiene que ver con energía y frecuencia. Yo no entendía eso, ¿sí? No sabía qué era, pero lo vine a entender cuando enfermé, ¿sí? Y es comprender la vida en términos de eso, de la energía, de la frecuencia y de la vibración. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada pensamiento que yo tengo, cada sentimiento que yo tengo se convierte en energía y que mis células están captando las señales de esa energía, ¿sí? Entonces, cuando entiendo que el miedo era una de las sensaciones de más baja frecuencia, claro, ahí entendí todo. Yo dije, yo fui incluso en mi niñez, yo fui una niña muy nerviosa, muy miedosa, una niña que vivía asustada, que también tenía enfermedades, ¿sí? Eh, que lloraba todo el tiempo, que temía la oscuridad, temía absolutamente a todo, ¿sí? Y Ujú. ese miedo se convirtió en mi compañero, o sea, fue de toda la vida. Y esto fue lo que comprendí, que cuando ya este miedo me envuelve como energía en mi vida, de alguna manera se tenía que manifestar, tenía que salir por algún lado. Entonces, cuando yo ya comprendo eso, yo acepto y digo, ok, me hago responsable. Ahí sí ya resignifico el tema de la culpa. Digo, me hago responsable de esto que me está sucediendo, de esta vibración que elegí para vivir y ahora la convierto en amor. Y convertirla en amor fue empezarme a ver con ojos de amor, con ojos de enamorada, ¿sí? Con ojos de compasión. Qué lindo, qué lindo. Ahí quisiera de pronto, no sé, pasarlo un poquito más práctico en términos de muchas veces no entendemos qué es el tema de energía, vibración y demás. Por lo que te entiendo y quiero ser como hablante de las personas que están viendo y que van a escuchar este live en diferido. Y es
lo que te entiendo cuando hablas de energía y vibraciones, que todo lo que pensamos y todo lo que creemos y toda la conversación interna es lo que vamos a crear en nuestro cuerpo, en nuestra realidad, es lo que vamos a sentir inevitablemente. Y me parece lindísimo, es como volteas la torta, por decirlo de alguna manera, en la que dices, tal vez mi conversación interna por años fue de dolor, fue de miedo, fue de prevención, pero decidí cambiarla a una conversación de enamorarme de mí y de ser más empática conmigo, de no darme tan duro. Así es, porque me di duro. Al principio yo dije, tú eres una persona mala, te lo mereces, ¿sí? Y bueno, digamos que lo que tú estás diciendo creo que es esa conversación que tú dices, porque aquí es muy importante preguntarse qué estoy contando de mí misma, ¿sí? ¿Qué estoy contando de mi propia historia? Y si recuerdo lo que yo contaba o lo que yo decía era alrededor de narrativas de no puedo, es que es muy difícil, es que ella es débil, la conversación de otros, ¿no? Ella es débil, es que ella, pobrecita, ¿sí? Entonces, esa narración tiene un impacto. Te hago una pregunta. Patti León Caro te pregunta a ti, ¿qué hizo que pasaras de ver la enfermedad de un ¿por qué a mí? ¿Por qué esta cosa me toca a mí? A que pasaras a un momento de ¿para qué esto me pasa a mí? Porque yo Bueno, creo que cuando estamos en esa conciencia de miedo, lo que nos preguntamos es ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? exacto. Y ese es el tercer punto. Patti se nos adelantó porque ese es el tercer punto. Efectivamente, el por qué yo es el primer paso. Y todas pasamos por ahí. O sea, creo que es cuando uno está viviendo un duelo, es igual. Tú estás perdiendo absolutamente todo. Estás perdiendo tu vida, estás simplemente preguntándote, bueno, ¿yo qué hice? ¿Cierto? Y el punto clave para pasar a comprender el para qué fue primero pensar en mi por quién, y el por quién mío es mi hijo, o sea, Juan Pablo. Cuando yo vi los ojos de mi hijo Juan Pablo viéndome tirada en una cama, sin poder levantarme, sin poder, o sea, porque la depresión me tenía además consumida, él un día llegó con una foto que se había tomado en el colegio él por una feria, una actividad que había, y bueno, estaban haciendo, que alguien le tomó una foto, y dijo, me la tomé para ti, mamá. Me la trajo ese día de regalo, uno de los días en que yo me quería morir. Y cuando yo vi esa carita ahí, yo dije, ok, eh, todo esto tiene que ser por algo. Y yo quiero elegir cómo quiero que mi hijo recuerde esta experiencia. Van a pasar los años. Tal vez no me voy a morir de esto, porque incluso nadie te dice que te vas a morir por eso, sino que cambia tu estilo de vida, ¿cierto? Entonces yo pensé, bueno, Juan Pablo, cuando crezca, ¿cómo recordará este momento de la vida, ¿no? De todo el tema pandemia que a todos nos tocó, pero además era su madre enferma. ¿Cómo resuelve mi mamá esta situación? ¿Sí? Entonces, eso me llevó a resignificar. Ese fue el momento que yo resignifiqué el para qué. Entonces, yo dije, bueno, ¿para qué me está pasando esto? Y entonces fue cuando yo empecé a ver el dolor que estaba sintiendo físico, como un dolor que estaba guardado en mí. ¿Sí? En mi caso, Un y dolor emocional, ¿te refieres? sí, exacto. En mi caso, el tema de la pelvis, que todo estaba en mi contenido en la vejiga, pero en muchas mujeres y por lo que ha resonado mucho, he conocido mujeres, por ejemplo, con temas de endometriosis, problemas de cáncer en útero, ovarios, todo lo que es pelvis está muy relacionado con los dos primeros chakras, que es el chakra uno, que es el de la tierra, y el chakra 2, que es el que te conecta con todo el tema de creatividad.
Y Sí. estos dos chakras en mí estaban totalmente desequilibrados. Entender eso para mí fue clave también porque ahí comprendí que estaba ahí totalmente contenido el dolor también de las mujeres y no solo mío. Hablo de mi madre, de mi abuela, de mi tatarabuela y de quién sabe cuántas más generaciones, donde empiezo a reconocer, a mirar, a ver, a validar que estas mujeres también tuvieron un dolor, ¿sí? ¿Dolor por qué? Porque fueron mujeres maltratadas, traicionadas, sometidas, ¿sí? Hubo violencia. Tal vez yo no la viví así como ellas, pero el dolor de alguna manera se guarda. Y hay una persona que a quien le corresponde tal vez empezar a mirar y sanar. Y en mi caso fui yo. Entendí que esa era parte de mi misión y yo dije, ok, si hay que ver el dolor, lo voy a ver, lo voy a reconocer y lo voy a abrazar. ¿Sí? Que ese es el tema más difícil, porque pues como tú abrazas algo que te duele, eso es complicado. Pero abrazarlo implicó rendirme a él y decirle, ok, entiendo que estés aquí por algo, te acepto, eres bienvenido, estás aquí, ok. ¿Sí? Entonces, eso no pasó de un día a otro, obviamente, ¿no? Eso Total. pasaron meses, muchos meses para yo poder hacer la transición. Tuvo su proceso, pero me gustaría de pronto como resaltar nuevamente eso que acabas de decir porque me parece muy importante y para las personas que están llegando quisiera nombrarlo nuevamente y es, hey, ¿cómo salgo de por qué a mí aún esto pasa para mi crecimiento y para algo incluso, para un propósito mayor? Y pues hay tres puntos, hay varios puntos que yo tomé de lo que tú me ibas contando, nos ibas contando a todos, y es primero, conecta con tu por quién. Conecta con un motor, con alguien que te saque. ¿Por qué? Porque muchas veces mentalmente estamos en la lona, y Exacto. cuando realmente conectamos con ese por quién, me refiero, por ejemplo, un abuelito con su nieto, normalmente es una razón fuerte, un papá, mamá con su hijo. Cuando conectamos con ese alguien, ¡pum! Hay impulso, hay preguntas diferentes que podemos empezar a plantearnos para cambiar y transformar la manera en que me estoy conversando internamente. Segundo, preguntarme cómo quiero recordarme yo de cómo transcurrí este proceso y cómo quiero que también los otros me recuerden. Tú tenías un por quién bien importante y dijiste, ¿cómo mi hijo va a recordar esta etapa de su vida y qué ejemplo le estoy dando yo? O me quedo en la lona o lo intento. Y en este momento tu hijito tiene un ejemplo de mi mamá lo intentó. Y ese es el punto al que tal vez nosotros también necesitamos llegar en momentos tan duros de enfermedad y decir, yo quiero recordarme diferente y que las otras personas también, pues incluso usen mi historia, o como dice un amigo nuestro, como un símbolo de inspiración, de resiliencia. Y en último lugar, asume pues la responsabilidad que te corresponde de este proceso. Asume la responsabilidad que te corresponde. Dejar mi responsabilidad física, emocional y mental en las manos de otros solamente me va a traer más frustración, más enfermedad y de cierto modo voy a empezar o voy a seguir cavando mi propia cueva. El hecho de hacerme responsable significa lo que dices, algo que no es fácil, muchas veces, de hecho es de valiente escoger y hacerme cargo de, Ajá. pero escoger y dejar de poner los reflectores afuera, trasladarlos a mí, ver qué está pasando, conocerme y aceptar o abrazar este instante tan doloroso, tan vergonzoso incluso. Hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y abracemos esto porque desde el rechazo no vamos No, a salir de ahí. Ahora sí, 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 si quieres, continúa con ese cuarto punto. claro. Ahí has tocado un punto, Caro, y es el tema del rechazo, ¿sí? Yo soy muy seguidora de todo. Yo soy pues consteladora familiar, me formé con la doctora Marianela Vallejo, que tiene la escuela
de constelaciones y neopsicología sistémica aquí en Bogotá. Y desde ahí, esto fue antes de todo, y creo que, bueno, como todo, siento que el universo y la fuente creadora que está a mi alrededor no me abandonó, porque me dio todas las herramientas en ese momento para poner en práctica, realmente, ¿sí? Y una de las que más me sirvió fue el tema de las constelaciones familiares y con su autor, que es Hellinger. Hellinger es el autor de las constelaciones familiares, el que creó esta metodología, y él habla precisamente que precisamente todo llega, la enfermedad llega cuando tú rechazas algo de tu vida, ¿sí? Entonces yo rechazaba, claro, yo me quejaba de todo. Yo era la queja, la señora queja todos los días. Yo me quejaba de todo, del transporte, del trancón, del dolor en la pierna, en el pie, en el cabello, todo me dolía todos los días. Eso fue antes, ¿no? De que todo se manifestara, pero era así. Yo rechazaba mi vida, no me gustaba cómo era, yo quería cambiar todo. Y mira cómo se manifestó todo, ¿no? Porque Mira, ahí, ahí, efectivamente cambió todo. ahí me haces acordar algo y les cuento acá una historia un poco, pues personal también que yo viví cuando tenía 7 años. Mis papás se divorciaron para ese momento y pues en el corazón de niña, en la cabeza de niña, tal vez una separación, un divorcio no es algo, pues sí, que se espere, no es algo que se entienda, tal vez. Entonces, desde ese cerebro, pues tal vez de niña, yo lo que hice fue rechazar esa separación, ese dolor, y lo que hice fue sin ser consciente, lo somaticé en un asma. Y a mí me dio asma cuando niña. Por lo Ajá. mismo que fue somatizado el tema, pues bajo un tema de terapia y demás que estuve trabajando de niña, pues se fue solucionando solo. Pero bueno, no solo, debo decir, con trabajo, ¿no? Con intención, pero es impresionante lo que dices. La enfermedad viene como respuesta al rechazo. ¿Rechazo de qué? ¿Qué estoy rechazando? O que la vida me está pidiendo reajustar porque debo tener una cantidad de cosas, tal vez sin darme cuenta, acumuladas que necesito revisar en mi vida. Sí, 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 así es. Y desde ese punto, entonces, claro, al generar rechazo y queja, eso es lo que atrae. Más rechazo, más quejas y más pesadumbres, ¿sí? Entonces aquí también es el tema de renuncias y elecciones. Ahí empecé a hacer renuncias y elecciones. Aquí Ujú. renuncié a creencias, a narrativas del no puedo, del soy débil, del fracaso, que me acompañaban de alguna forma, ¿sí? A personas, vínculos que no me alimentaban, con personas que me generaban toxicidad en mi ambiente y que de alguna manera en algún momento permití porque no reconocía mi valía. Ok. Al reconocer mi valía después de la experiencia del síntoma, de estar atrapada en ello, entonces ahí empiezo a reconocer la valía y digo, ok, cero toxicidad. La toxicidad viene también no solo de lo que comemos, sino también de las personas con las que hablamos, a quien le permitimos dirigirnos la palabra, ¿sí? Cuando hay toxicidad ahí, yo empecé a renunciar a esos vínculos, hacer como una limpieza y a elegir nuevos hábitos, ¿sí? Que no tenía. Entonces, antes, claro, me la pasaba trabajando todo el tiempo y no tenía ni siquiera tiempo para hacer ejercicio o para simplemente descansar, ¿sí? Disfrutarme un baño caliente, cualquier cosa. Siempre todo Sí. era con afán, todo era corriendo, no tengo tiempo, madrugo, voy, trabajo, vuelvo. Era un estrés constante y el estrés crónico termina por manifestarse. Entonces fue elegir nuevos hábitos en todo. Obligadamente en la alimentación para mí fue un cambio abrupto, ¿sí? Totalmente. Yo me sentía la persona más desafortunada del mundo por tener que comer saludable, Sí. pero era la única forma, o sea, tuve que ser forzada a ello
pero de alguna manera en este momento se genera un hábito, ¿no? En mí. ¿Sabes qué? Es decir, un aprendizaje que yo puedo ver ahí es la enfermedad me llevó a cuidarme y me llevó a aprender a amarme, me llevó a aprender a relacionarme. Sí, ¡Wow! sí, diferente, diferente. Y todo eso tiene que ver con el merecimiento también, porque mi merecimiento era nulo. O sea, yo no merecía nada, yo solo merecía castigos divinos. Sí, entonces yo recuperé mi merecimiento. Eso creo que es algo clave también. El merecimiento de merezco un amor propio, merezco tener una vida bonita, merezco tener un cuerpo saludable, merezco una pareja bonita también, merezco un trabajo en el que cumpla mi propósito, merezco, merezco, merezco. Y soy capaz, soy capaz, soy capaz. Y puedo, puedo, puedo. ¿Sí? Entonces fue todo resignificar, Espectacular. ¿sí? Y de ahí de la Espectacular. manito la gratitud, ¿no? Que fue pasar de la queja a la gratitud. Sí. ¿Sí? Ahora incluso hay algo que leí recientemente de Osho, no sé si han leído a Osho o han escuchado de él, pero es un gurú espiritual y él habla precisamente de cómo las personas podemos pasar de esos estados de desesperación, de ansiedad, a ese merecimiento, ¿sí? Y él habla precisamente de estar en presencia, de estar en gratitud, ¿sí? Y un temita en particular es el tema donde dice, cuando tú vas a tu trabajo, ¿no? Las personas vamos al trabajo, vamos a pagar un recibo, vamos a hacer muchas cosas, ¿cierto? A hacer el mercado. Y decía, ¿por qué no dices simplemente que vas de paseo? ¿Sí? Porque cuando vas y dices voy al trabajo suena como una queja, ¿no? Como, ay, Suena tengo que pesado. ir, ¿sí? Suena pesado. O es que me tocó ir a hacer tal vuelta, o es que tengo que cumplir con tantas cosas. Entonces, esa narrativa me gustó. Me fui a dar un paseo. ¿Cómo te fue en tu paseo de hoy? ¿Sí? Salí a dar un paseo, ¿sí? Hoy. Claro, cumplí con mi trabajo, con muchas cosas, pero la manera como ya lo dices te transforma totalmente porque lo disfrutas, ¿sí? Incluso pues, yo tengo que tomar un transporte larguito de aquí a mi lugar de trabajo. Antes para mí era que te digo, la tortura más grande, Sí. ¿sí? Ahora me lo disfruto. Voy, simplemente me lo disfruto, leo durante mi viaje porque tengo oportunidad de leer, es transporte público, me voy cómoda, he buscado mi comodidad en medio de lo que no puedo cambiar. Por mí sería maravilloso vivir ahí al lado de mi trabajo y no tener que caminar más de 2 cuadras. Y es Eh, que pero es buscar la alegría, ¿no? Incluso en lo que parece difícil. exacto, eso te iba a decir, la aceptación es incluso el aprender a sentirme cómoda en los momentos de incomodidad. Y acá nos dice Pauli, hola Pauli, qué alegría verte por acá. Dice, me encanta ese significado de paseo. Y total, es empezar a Sí, sí, darle a la mí me fascina. vuelta desde acá a algo mucho más divertido y nutritivo. Y acá Sí, también Patti nos hace un excelente resumen también de lo que acabas de decir y dice, qué puntos tan importantes, aceptación, gratitud, merecimiento, presencia y resignificar. exacto, ya, exacto. Y ahí, pues si me permites, Carito, hablo de este otro punto para complementar. Y es como toda esta caída, ¿no? En mi vida me lleva, obviamente, a un abismo oscuro, ¿no? Pero es como, es tan importante trascender esa oscuridad, ¿sí? Una frasecita que hoy leí en el libro del Plan del Alma, que decía, el mejor modo de tratar tus miedos es besarlos en la nariz, porque así desaparecen. Y me encantó, porque creo que eso hice. Fue ver los miedos de frente, fue enfrentarme a un caos de frente.
Y creo que esto a las que se han conectado acá, y sé que hay chicas de las que me siguen y que acompaño también en sus procesos, que precisamente tienen síntomas muy similares a los que yo pasé, y sé que están siendo muy valientes porque están viendo esos miedos de frente, están trascendiendo unas oscuridades muy profundas, y eso no se atreve cualquiera, ¿sí? Pero mira que el resultado tan bonito de eso es que conectar con el propósito. Ese es el aprendizaje más excelente de todo esto, ¿sí? Yo, como les conté hace un rato, yo soy psicóloga, pero yo digo que antes vivía en piloto automático. Yo iba, trabajaba, siempre he tenido un sentimiento de sensibilidad y empatía con las personas y por eso estudié lo que estudié. Pero mira que toda esa teoría no me valió nada a la hora cuando yo tuve que enfrentar una experiencia. Todo estaba en la mente, más no en la experiencia y en el corazón, ¿sí? Entonces, cuando yo vivo ya la experiencia y digo, ok, ¿cómo es enfrentar un reto y cómo es enfrentar un desafío tan fuerte a nivel físico, ¿cierto? Es cuando yo entonces empiezo a conectar ese para qué también con el, bueno, entonces, ¿cómo puedo usar esto también para poder servir? ¿Sí? Entonces yo creo que igual esa energía sanadora de la enfermedad, no solo en esta, sino en muchas, o de lo que nos pasa a muchos, es convertirnos, perdón, en redes de apoyo para otros, ¿sí? Entonces la persona que ha pasado un cáncer se une con las personas que han pasado un cáncer, las personas que se accidentaron y perdieron su movilidad, se unen con las personas que están viviendo esto y así, ¿sí? Creo que generar grupo, generar comunidad, generar red, ha sido lo más bonito porque he encontrado y he conocido unas almas muy bonitas, maravillosas, y que gracias a todo el proceso interno que he venido haciendo de verme, reconocerme, amarme y todo lo que ya hablé, es precisamente poder servir. Y creo que servir para mí es lo más maravilloso que puedo hacer, porque mi alma ahí sí salta de felicidad. Mi alma dice, por fin me escuchaste. Y Sí, así lo no siento. solo lograste, Julie, conectar con ese propósito de por fin me escuchaste, y con ese por fin me escuchaste empezó tu cuerpo a tener una coherencia diferente, empezó a sanar, empezó a distensionarte también y distensionarse esa zona que tanto te dolía, y sé porque tengo la oportunidad, el privilegio de conocerte y de conocer el proceso también que venías viviendo un poquito, que hoy estás mucho más tranquila. Entonces empieza un proceso de transformación en todo sentido, en el decir, ay, por fin grité tanto, diciendo el cuerpo, que por fin me atendiste y por fin me Sí, escuchaste. por fin me escuchaste. Yo digo que el cuerpo es un mensajero, simplemente un mensajero para volver al alma, ¿sí? Y el alma que tiene que ver con mi esencia. Ya no soy ese personaje creado que tenía que cumplir tantas cosas, ¿Sí? ¿sí? Ahora es más una Julie que vive en su esencia, en su corazón, ya no en la mente, en el amor propio, en el autocuidado y en la coherencia, que es lo que tú dices, Carito. La coherencia creo que es lo más importante. La coherencia es poder dar una sintonía, una armonía, como en una, sí, como en una melodía, ¿cierto? A lo que piensas, a lo que sientes, a lo que haces, en cómo lo haces, cómo dices, cómo hablas, de qué hablas, ¿sí? Cuando hablas de lo que está pasando contigo, todo eso va generando una sintonía y se generó una sintonía nueva, una melodía nueva. Empezó a correr otra música y claramente empieza una mejoría y muy notoria, porque anteriormente dependía absolutamente de un montón de medicación, de dietas estrictas y muy exageradas. Bueno, que me decían, o sea, tú estás volviéndote una obsesiva con todo eso, pero yo temía sentir dolor, y para evitar sentir dolor, y es que tengo que hacer todo esto. Sí. Pero de repente un día simplemente el dolor se ha ido,
y se ha ido disipando porque el dolor hizo un llamado y toca tu puerta cuando algo necesita ser transformado. Cuando tú empiezas a hacer esa transformación, y yo les digo a mis chicas, y si me están viendo ellas también, si esta enfermedad está gritando tan fuerte, es porque realmente se necesita de una transformación muy profunda, muy consciente, ¿sí? Y más cuando te limita físicamente, esto también lo aprendí, cuando la enfermedad te limita tanto que no puedes hacer ciertas cosas, es porque tu alma te está pidiendo presencia, presencia en ti, no afuera, no haciendo cosas, sino volviendo a ti, ¿sí? Entonces requiere, como te digo, una voluntad y compromiso muy fuerte. Hermoso, hermoso, Ajá. hermoso y espectacular esa metáfora que usas cuando dices, cuando el dolor toca tu puerta es porque hay un aprendizaje del otro lado, básicamente. La cuestión es que quien elige abrirle la puerta a ese aprendizaje o no, somos nosotros. Bien podemos dejar ese aprendizaje afuera y decir, no, no quiero, no estoy lista para ver, pero eso quiere decir también un tiempito más de dolor, de sufrimiento. Exacto. Pero también podemos decir, ok, como dices, voy a besar este miedo en la nariz, voy a Sí, verlo de frente y incluso duela lo que me duela, voy a enfrentarlo. ¿Qué es enfrentarlo? No es confrontarlo, no es ponerme en conflicto. Enfrentarlo es ponerme enfrente, verlo y verme a través de lo que eso empieza a desdibujar de mí para saber quién soy de verdad. Y acá, bueno, Patti rescata algo que nos dice, es una cosa es aprender con la mente y otra cosa es aprender con el corazón. Y justamente quisiera, digamos ya para que vayamos cerrando, dar una conclusión y doy paso para que tú puedas dar tu conclusión y te puedas despedir. Y es básicamente mi conclusión de este live y de este tiempo tan lindo es que Dios nunca se equivoca, que la vida es pertinente y que siempre lo que estamos viviendo tiene un sentido, tiene una razón, tiene un para qué. Y cuando tal vez no logramos ver ese para qué hoy, y tal vez lo que yo estoy diciendo para muchas personas es fuerte escucharlo y acá cierran el live y dicen esta vieja está loca, y está bien, lo entiendo. Pero en mis propios procesos de dolor, yo tampoco los he entendido en el mismo instante que los he vivido. Es después que yo volteo a mirar y digo, wow, esto ya tiene sentido, tiene un propósito. Así que para mí un mensaje claro de todo esto es, Dios nunca se equivoca, la vida es pertinente y siempre te da lo que necesitas para que tú puedas aprender, para que puedas crecer, para que puedas pasar la materia e ir a otro nivel. así es, Carito. Y también, efectivamente, todo esto que hablo de mi propósito, pues se convirtió en un gran propósito, porque realmente ahorita tengo la oportunidad de acompañar a mujeres que están pasando por este proceso, ¿sí? He abierto mi blog en internet, ¿sí? Para poder también, digamos que desperté mi creatividad y empecé a usar un talento que yo no lo usaba, que es escribir, ¿sí? Entonces escribir es un don que tengo, que no había usado antes y que me atreví a usarlo. Entonces abrí mi blog y escribí mi primer libro, Y ¿sí? tienes un maravilloso libro que se llama Feliz Se viaje. llama Feliz viaje, un recorrido hacia tu alma cuando la enfermedad toca tu puerta, ¿sí? Y lo pongo como un viaje, como una metáfora que genera que realmente te disfrutes el camino, que no sea un camino ahí aburrido, te tengo que generar un autoconocimiento para sanar y mirar mis heridas y mi dolor, sino que realmente sea una aventura, Es ¿sí? que creo que ese es tal vez un eslabón que da respuesta a ese punto donde dicen, ok, el médico te dice, ok, esta enfermedad es resultado de un mal manejo mental y emocional tuyo, uno queda, lo que te decía, loco,
Y me parece que este libro viene a ser una respuesta de justamente una visión no solamente psicológica, sino también humana de una mujer que ha experimentado todas esas fases de su dolor físico y cómo también ha procesado todo eso, incluso hasta el punto de llamarlo aventura, Sí, diversión, disfrute. exacto, porque a veces nos volvemos muy serios y perdemos la aventura de todo. Pensamos que la vida tiene que ser de una forma, pero se te plantea de otra. Y ahí es donde empiezas a mirar cómo disfrutar ese desafío, ¿sí? Y me gustaría terminar ahí con una frase también del libro del plan del alma. Es que me ha encantado. El plan del alma habla del plan prenatal y cómo lo que Carito está diciendo ahorita, que todo tiene un sentido y que incluso llegamos a planear nuestras propias experiencias para aprender algo y que eso viene del alma, no es una cosa que yo aprendí, ay, no me voy a enfermar para poder aprender. Eso es algo que está en tu corazón, en el inconsciente y tiene un propósito muy grande. Entonces mira esta frasecita, dice, los desafíos de la vida son solamente un método para ralentizar el ritmo de las almas a fin de que perciban la belleza que hay a su alrededor. Ahí lo dice todo. ¿Sí? Si quieres, léela nuevamente para tenerla otra vez. Bien. Los desafíos de la vida son solamente un método para ralentizar el ritmo de las almas a fin de que perciban la belleza que hay a su alrededor. Impresionante, Ajá. Me encanta. impresionante. Me Presencia encanta. pura. Me llegó al Totalmente, corazón. totalmente. Mi Y así Julie, es. gracias, quiero darte las gracias por este espacio, gracias por abrirnos tu corazón, por regalarnos parte de lo que ha sido tu experiencia y la riqueza que tú intencionalmente decidiste tener a partir de tu proceso y que hoy también amablemente y generosamente entregas a otras personas que también están pasando por situaciones similares. Gracias por este Claro. espacio y Y por ellas estar saben que aquí. las amigo, saben que te amo y todas las chicas que siguen a Caro, bueno, Caro es espectacular y de ella he aprendido demasiado, es una amiga hermosa y te agradezco mucho, mucho este espacio de amor, de aprendizaje. A ti y Gracias. bueno, por último, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Bueno, ya pronto voy a hacerle como el lanzamiento más oficial, pero ya está montado en la página, ya se puede adquirir, se puede descargar un extracto más gratuito. Entonces, en la página mía es www.mejorjuntas.co. Sin Ok, N, punto ahí nos co. está respondiendo, ahí le está respondiendo a Patti León, www.mejorjuntas.co. Así, exacto. Así Listo. es, y ahí está todo y bueno, ya estaré hablando un poco más a profundidad luego de este libro bonito que ha salido de mi alma, mi corazón. Muchas gracias. Por último, les Gracias a ti. agradezco a todas las personas que estuvieron acá presentes. Gracias por sus preguntas, gracias por poner también su corazón y gracias a las personas también que van a ver este video en diferido. Les mando un abrazo y me encantará que dejen justamente acá en los comentarios lo que se llevan en el corazón. Les mando un Gracias, abrazo. Carito. Un abrazo para Gracias a todos. ti. Chao. Gracias. Chao.